Muy buenos días a todos, estamos a punto de embarcarnos con Air Canada en su Airbus 330 rumbo a Montreal. Les voy a mostrar la cabina de Business Class, pero también los voy a llevar a dar una vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hasta luego. Muy buenos días a todos, muy tempranito por la mañana, 11 y pico, el alba para mí. Estamos a punto de embarcarnos en el Airbus 330 de Air Canada rumbo a Montreal. Vamos a viajar en Business Class, pero también voy a procurar mostrarles la cabina de Premium Economy y Economy en este avión. Aprovecho para recordarles que si este tipo de vídeos gusta, le den like, me dejen su comentario y se suscriban al canal. Para mí es muy importante. Ahora nos vamos rumbo a Montreal. Al tratarse de un vuelo fuera de la Comunidad Europea, Air Canada utiliza el área no Schengen del aeropuerto de Barcelona, para la cual hay que atravesar migraciones. En este sector se encuentra la sala VIP Joan Miró, a la que pueden acceder los pasajeros volando en Business Class o con estatus en alguna de las aerolíneas de la Alianza. Disfruta tu café, Starbucks. Qué caraduras, van a tener que volver a nacer. Muy bien, embarcando en el Airbus 330 de Air Canada que nos llevará hoy a Montreal. Lo primero que voy a mostraros es esto, que es la cabina de Premium Economy, con un total de 24 asientos distribuidos en una configuración 2-3-2. La fila que más me gusta a mí, los asientos que más me gustan a mí son el 13 CIA o el del otro lateral, que tienen mucho más espacio para las piernas que el resto. Todos los asientos vienen con una botella de agua, una almohada, una manta y una amenity kit. La verdad es que la cabina es preciosa. Esta es la primera sección de clase turista. Las dos primeras filas, que son la 18 y la 19, son asientos preferentes. Por tanto, disponen de al menos 10 centímetros más de distancia para las piernas que el resto. Todos los asientos de clase turista vienen con una manta y una almohada, que ya veréis dispuesta sobre el asiento cuando embarquéis. En total son 241 asientos de clase turista distribuidos con una configuración 2-4-2. En la segunda sección de la cabina de clase turista veréis que también las dos primeras filas, que son la 33 y la 34, también son preferentes, por tanto ofrecen, bueno, el 33 muchísimo espacio para las piernas, el 34 10 centímetros más que el resto. Atravesamos nuevamente la cabina de Premium Economy para dirigirnos a la cabina de Business Class, con un total de 32 asientos, todos ellos con salida directa al pasillo, una configuración 1-2-1. Los asientos son los Collins Diamond Seats, que muy similares a los que tiene Air Canada en el 777 y en el 787. Son unos asientos que a mí me gustan mucho, bastante reservados, y están en ángulo hacia la ventana, lo que los hace bastante más privados, evitando que te cruces miradas con el resto de los pasajeros. Este, que normalmente sería el asiento que yo elegiría, que es el último de la cabina, que es la fila 8, ¿veis? Pues atentos que no tiene ventana, ¿sí? Tiene media ventana, mientras el resto tienen dos. Como podéis ver, ya viene dispuesto en el asiento el edredón, la almohada, los auriculares del sistema de entretenimiento, el amenity kit y una botella de agua. Bueno, voy a aprovechar aún en tierra para mostrarles cuánto reclina el asiento. Las butacas Super Diamond son muy cómodas en modo cama, a pesar de angostarse ligeramente a la altura de los pies. Una cosa interesante en Air Canada es que trae también un sobrecolchón, es decir, para que uno no tenga que dormir con la cara apoyada en el asiento, se pone esto arriba del asiento y luego sí tienes el edredón para ponerte encima. De esa manera no tienes que estar apoyado siempre en la misma superficie que el resto de los pasajeros. Un aspecto interesante de esta configuración es que tiene esta mesa que se despliega así, ¿ok? Esta es la mesa para comer, para leer, para trabajar, pero tiene un mecanismo mediante el cual la puedes bajar o subir, ¿sí? Traer más hacia ti o más hacia la pantalla del televisor según te convenga. El amenity kit, vamos a abrirlo, si es que puedo con una mano sola. No. Un minuto, por favor. Bien, conseguí abrir el amenity kit.
Estos son los objetos. Esto es todo un pack de limpieza bucal. O sea, aquí hay hilo dental, pasta de dientes, cepillo de dientes y enjuague bucal. Esto es como si fuera la tela para limpiar gafas, ¿sí? Para limpiar gafas con todos los códigos aeroportuarios a donde vuela Air Canada, que es hermoso realmente. Esta es una máscara de ojos para dormir. Esto es para cubrirse las orejas. Estas son dos cremas, una facial y una de manos, creo, humectantes. Y estos son los calcetines con los colores del último brand de Air Canada. Muy bien, estamos partiendo rumbo a Montreal. Este es un 330. Prácticamente toda la flota de 330 de Air Canada ya tiene esta nueva configuración, excepto 2 aviones. Por tanto, están ya prácticamente terminando de instalarla en todos ellos. Bien, respecto al almacenaje no hay demasiado, es apenas este espacio, que es relativamente pequeño, y además ahí van plagueados los auriculares del sistema de entretenimiento. Y también hay un enchufe universal, una entrada USB y una entrada de eso nuevo, que no sé cómo se llama, lo voy a poner aquí abajo porque soy un animal, pero sí, que es útil. Luego tiene un revistero aquí, una luz, ¿sí?, de lectura. Si necesitarais más espacio para almacenar objetos, podéis encontrarlo dentro del apoyabrazos derecho, en este caso el que da al pasillo. Muy bien, estamos a punto de partir rumbo a Montreal ya. Calculo que tendremos 7 horas y pico de vuelo, todavía no lo anunciaron, pero más o menos la media son 7 horas y media, pero puede ir de 6 horas y 40 a 8 horas y media. O sea, depende del viento, de las condiciones meteorológicas, de la ruta, tráfico, etc. We shall arrive in Montreal a good 20 minutes early off the schedule. 3:35 local time is my estimate for now. I do hope you'll enjoy the flight. I thank you very much for joining us. Welcome aboard Air Canada. Bienvenue à bord d'Air Canada. Les écouteurs d'ancien appareil électroniques portatifs doivent maintenant être tirés. Merci. Los lavabos de tamaño normal, bien cuidados, bien mantenidos. Espero que se mantenga el resto del vuelo. Esta pantallita es la que regula absolutamente todos los aspectos del asiento. La posición, ven, masaje, o no masaje, llamar a la tripulación, el idioma, la luz, la general. La vamos a apagar. Y esto es una cosa interesante, que es molestar o no molestar. ¿Ven? Si ahí está no molestar. Si lo pongo así, aparece este mensaje y no te despiertan para el desayuno ni nada por el estilo. Aquí con esto manejan el apoyapiés y con esto manejan el respaldo superior. ¿Ven? Tienen también ahí un ajuste lumbar para que sobresalga más o menos. Y luego el asiento normal, que lo voy a poner en cama dentro de 5 segundos. Empezó el servicio de comida y acabamos de salir de Barcelona. Miren, estamos arriba de Zaragoza. Esto es un aspecto que destaco muchísimo de una aerolínea, porque hacer un servicio rápido, veloz, efectivo y que los pasajeros después tengan posibilidad de descansar realmente no tiene precio.
ofrece un servicio de acceso a internet vía Wi-Fi con diferentes tramos. Hay un tramo de 1 hora, luego todo el vuelo que lo ofrecen por $19 canadienses, que son exactamente... Y luego hay otro pase que es por el día entero, es decir, por ejemplo, vosotros tenéis un vuelo en conexión y llegáis a Montreal como yo hoy por la noche y seguís a Tokio, por ejemplo. Bueno, para eso tienen un pase diario que cuesta $34 canadienses, que son exactamente... Yo personalmente no contrato internet a bordo generalmente porque no quiero enterarme de nada de lo que no me quiera enterar aquí arriba. Si hay algo malo de lo que enterarse, prefiero enterarme cuando aterrizo y no aquí. O sea que nada, normalmente no contrato el servicio, no solo por eso, sino porque además me gusta aprovechar los viajes para descansar, ver películas, en fin, un montón de cosas que en tierra generalmente no hago. Llegó la comida, hay una entrada de salmón, una ensalada verde, aceite de oliva, pan blanco, mantequilla, salero y pimentero, que también me los voy a robar. Mi plato principal, que es un lomo con salsa de vino marsala, puré de patatas, brócoli y zanahorias. Acabamos de terminar de almorzar. Miren, estamos recién saliendo de la península por el norte de España. Quiere decir que en menos de 1 hora hemos hecho aperitivo, entrante y primer plato. Aquí hay varias alternativas. Ven, ahí tienen las alternativas de selección de quesos. Yo iba a comer una tarta de chocolate, pues me lo merezco. ¿Ven? Tarta de chocolate fundido, es decir, será como una especie de bizcochuelo de chocolate por fuera y chocolate fundido dentro. A ver, probamos. Solo quería decirles que era una mousse por fuera. Este es el sistema de entretenimiento de Air Canada, muy completo. Ahí tienen, ven, pueden elegir aquí las películas por géneros, nuevos lanzamientos, recomendaciones, acción, bueno, ya cada género específico, ¿no? Pero vastísimo. No solo tienen películas, sino que también tienen, bueno, el mapa de vuelo, por supuesto, y después televisión, música y audio. Vamos a la televisión. También agrupados por género, recomendaciones, bueno, un poquito de turbulencia, pero vamos a terminar con esto. Ok, bueno, nada, en definitiva, montón de... Luego de 2 horas de sueño bastante reparadoras, me pedí un mix de quesos con una Coca-Cola y unas patatas fritas de estas. Tienen muy buena pinta, no me la acuerdo, alguna vez las comí, pero... Y esto no está mal tampoco. Antes del aterrizaje, como un segundo almuerzo, una pechuga de pollo con un sándwich y una ensalada, macedonia de frutas, pan blanco, mantequilla
Y estos chocolates, yo no como chocolates, pero me dijeron que son riquísimos. A una amiga mía le encantan, así que se los voy a llevar. Honestamente no sé si tengo mucho más lugar para todo esto. Bienvenue à Montréal. Il est présentement 15h06 l'heure locale. Nous vous prions de rester assis avec votre ceinture de sécurité bien bouclée et vos bagages rangés jusqu'à ce que la consigne des ceintures soit éteinte. Il est toujours interdit de fumer. Si vous effectuez une correspondance immédiate pour une destination internationale, vos bagages seront livrés directement à votre prochain vol, à moins d'indications contraires lors de l'enregistrement. Si hoy debe realizar una conexión con algún vuelo de Air Canada, no necesita retirar su equipaje a menos que se lo indiquen en el mostrador de check-in o en la aduana de Canadá. Gracias por escoger Air Canada, miembro de Star Alliance, para su viaje de hoy. Esperamos que hayan tenido un vuelo muy placentero y con gusto esperamos verlos nuevamente. Estas son, bueno, las sobras de mi asiento, ¿no? Durante el desembarque. Está toda la cabina detonada, imagínense. Esperando desembarcar. Llegamos a Montreal 3 de la tarde, 3 y pico, 20 minutos de adelanto, o sea que tengo una escala más larga, voy a poder visitar el lounge, igual se los muestro. Thank you, goodbye. Ahí está el 330 precioso que nos trajo hasta Montreal. Muy bien, desembarcado y detonado en Montreal. Muy buen vuelo con Air Canada realmente, 7 horitas y media, un vuelo muy corto. Aproveché, descansé 2 horitas, comí como un lechón y lo pasé muy bien, realmente lo disfruté. Cuéntenme qué les pareció aquí en los comentarios, déjenme alguna impresión del vuelo. Denle like al vídeo si les gustó y suscríbanse a mi canal. Así la próxima vez que publico un vídeo les llega una notificación. Les mando un beso grande, les agradezco por siempre estar ahí. Hasta la próxima. Last call for passengers on flight